¿Qué tal, amables amigos? Es un placer compartir siempre a través de este medio el maravilloso libro de lo cristiano, la Sagrada Escritura, siguiendo siempre el consejo del Divino Maestro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos, estamos viviendo ya en el mes de mayo del 2020. Es interesante que ya son varios meses que el mundo se encuentra prácticamente en gran medida paralizado en todo su accionar a raíz de este virus que ha llegado por todos los países de la Tierra y que lógicamente los pensadores y las personas versadas en las distintas materias del saber, en el área profesional de la salud, los médicos, en el área periodística, en el área de las personas que manejan los bienes de Estado, en el área donde hay militares también que se han presentado exponiendo una razón de este virus, en el área inclusive religiosa. Si ustedes van ahí a YouTube hay distintos tipos de puntos de vista al respecto, los que creen que esto ha sido producido por una contaminación con el reino animal, los que creen que han sido fabricados por mentes diabólicas en los laboratorios. Prácticamente ahí tenemos una información masiva y global de todo esto. Pero mis amigos, yo en esta ocasión, porque todo esto ha producido un estado realmente de alarma mundial, y son muchas las mentes que están agitadas con una gran preocupación. ¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo está nuestro mundo? Y las preguntas han hecho que surjan de paso en muchos países de la tierra un despertar espiritual. Tan solo Dios sabe quiénes lo hacen con la sinceridad de corazón, quiénes lo hacen solo por el temor y la expectación de las cosas que están ocurriendo sobre la faz de la tierra. Eso tan solo lo sabe el Todopoderoso. Pero he escuchado, por ejemplo, a hombres políticos de los países europeos que antes pertenecían a la ex Unión Soviética, decir que ya no quieren ser más ateos, que quieren ser cristianos. Bueno, Dios sabe, porque Dios en su amor y misericordia, Él quiere despertar a toda la humanidad, porque Él tiene un plan maravilloso y extraordinario. Yo en esta mañana quiero meditar con ustedes, por supuesto, una de las esperanzas más gloriosas que puede penetrar en la mente humana, que es la esperanza de la vida eterna, como está allí registrado en el texto bíblico que acabamos de leer, San Juan 5, 39. Ahora, ¿por qué es que el ser humano tiene esa inquietud? Porque Dios nunca nos creó para morir, ni para sufrir. El plan original de Él fue otro. Por eso es que el ser humano no quiere experimentar la muerte, aunque es una experiencia universal, que no admite excepciones. Penetra en el palacio del rey como puede penetrar en la humilde choza de un indígena. O sea, es el visitante indeseable que penetra en todo lugar. Pero ¿saben por qué no queremos morir? Lo dice la Biblia. Está escrito en el libro de Eclesiastés. El sabio Salomón, inspirado desde luego por el Espíritu de Dios, expresa algo allí en el capítulo 3 y verso 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ello, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire, ¿por qué no queremos morir? Porque Dios ha puesto eternidad. Aunque el pecado nos estropeó y morimos, pero Jesús dijo que hay una eternidad a la cual tenemos que buscar, porque Él vino a traernos esa eternidad gloriosa. Yo quiero recordar esta gloriosa verdad, pero no sin antes comenzar con una pregunta. Amigo, en primer lugar, ¿tú crees que Jesús realmente vino a esta tierra? ¿Estás seguro de la convicción en tu mente y en tu alma que Jesús es el Mesías Redentor prometido desde el mismo Edén, que vendría a dar su vida por la raza humana para darnos una oportunidad nuevamente de vida eterna cuando Dios restaure la tierra al estado edénico? Porque Dios tiene un reino eterno de gloria en todo el cosmos. Nuestro mundo
Es un pequeño libro de texto ante todo el universo de lo que ha producido la rebelión contra Dios. Primero con la caída de Luzbel, de las mismas cortes celestiales, y luego nuestros primeros padres que fueron engañados por él miserablemente. Pero mis amigos queridos, yo te hago la pregunta, ¿crees que Jesús vino a esta tierra? ¿Crees que es el Mesías prometido? ¿Crees que el Señor Jesucristo murió pagando la deuda que la humanidad contrajo con el cielo? Recordando ese texto clave en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos, ¿tú crees que el Señor Jesús resucitó de los muertos? ¿Tú crees que Él ascendió en gloria? ¿Tú crees, por ejemplo, las palabras vertidas por los apóstoles y por el ángel que vinieron escoltando al Señor Jesucristo? Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el momento de la ascensión del Señor Jesucristo en gloria, leemos allí en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 11, los apóstoles estaban extasiados contemplando al Señor que ascendía en gloria, escoltado por un hermoso coro angélico. Y dos ángeles que vinieron a escoltar al Señor Jesucristo se ponen al lado de los apóstoles y le dicen, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué tal? Los ángeles corroboran que el Señor Jesús va a volver. Que el Señor Jesús va a venir así como le vieron ir, en gloria y majestad, por supuesto llenando toda la tierra. Amigo, yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor Jesucristo va a volver? Ahora bien, si tú crees esta verdad, tienes que creer entonces lo que el Señor Jesucristo nos habló con respecto a cómo iba a estar el mundo antes que Él vuelva. Antes de ver lo que quiero compartir con ustedes, que es lo más hermoso, que es la vida eterna, y cómo podemos alcanzar esa vida eterna, porque la Biblia lo dice con claridad meridiana. Sin embargo, el Señor Jesús nos advirtió de las señales precursoras de su venida, cómo iba a estar el planeta Tierra en los distintos órdenes de la vida humana. Allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, es el último sermón que el Señor Jesucristo predica en esta tierra. San Mateo, el capítulo 24 y el capítulo 25 también. Pero allí en el capítulo 24, desde el verso 3, los apóstoles se acercan al Señor Jesús con una pregunta y le dicen, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o el fin del siglo, como dice en otras traducciones. Respondiendo Jesús les dijo en primer lugar, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Cuidado, no todo lo que tiene el rótulo de cristianismo. El Señor nos advirtió de los peligros porque Satanás usurpa el nombre de Cristo para transformar las gloriosas verdades de las Escrituras y cambiarla y mezclarla con prácticas paganas, idolátricas de culto y envenenar a la tierra con todas esas cosas. Otros se llenan los bolsillos predicando el Evangelio. La Escritura dice, de gracia recibiste, da de gracia. El Evangelio no es para negociarlo, mis amigos, es para vivirlo y es para proclamarlo. ¿Qué más dice el Señor Jesucristo allí? Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque todo esto debe acontecer, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Fíjense, plagas, pestes, hambres y terremoto por diferentes lugares. Sigue diciendo, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Mis amigos queridos, el Señor nos está advirtiendo
las señales que serían precursoras de su venida. Si tú quieres ver más en detalle todas estas señales políticas, sociales, belicosas, de moral en crisis, de los ecosistemas destruidos, busca con Antonio Aro en YouTube los temas 19 al 22 y temas de 12 a 15 minutos. Ahí tienes un desarrollo de todas estas señales que el Señor Jesucristo mencionó. Pero ante la angustia que está viviendo la humanidad en esta hora, ante la desesperación que están viviendo muchos corazones, que quizás no han aquilatado estas verdades y no se dan cuenta por qué está ocurriendo todas estas cosas, dice el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Allí nosotros tenemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículo 26 en adelante. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Miren, el Señor Jesús está mostrando exactamente como dijeron los ángeles. El Señor ascendió en nube de ángeles, por supuesto, que lo escoltaban, y vendrá en nube de ángeles. Eso lo dice en San Mateo también el Señor Jesucristo con claridad meridiana. Así que, mis amigos, ahora miren lo que dice el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención o salvación está cerca. Qué interesante. Usa una figura muy interesante. Primero dice erguíos y después dice levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque ante todo esto que está ocurriendo tendemos a agacharnos, a pensar qué será, qué ocurrirá, qué vendrá después. Mis amigos queridos, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca. Ahora miren, el punto vital del tema es la vida eterna. La pregunta es, ¿cómo? El Señor Jesús nos dice primeramente, escudriñen las Escrituras, porque en ella tenéis el conocimiento de la vida eterna. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 17, allí tenemos la oración que el Divino Maestro eleva a su Padre antes de pasar por la agonía del Getsemaní y el Calvario. Y en esa oración del capítulo 17, fíjense en ustedes lo que dice en el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis amigos, ¿en dónde está la vida eterna? En conocer a Dios. Dios es nuestro Padre. Él es el que nos dio la vida. Él es el que nos engendró. Nuestros papás fueron los cofrecitos que Dios utilizó. Pero entre millones de espermatozoides, amigo, el mío fue al óvulo de mi madre. ¿Y por qué? Porque soy campeón. Cuando leo el Salmo 139, el verso 13, amigo, allí dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Lean ustedes ese salmo y van a ver qué belleza que tiene para cada uno en forma muy personal. Saben, mis amigos, la vida eterna, dice, es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Para estudiar a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, necesitamos por lo menos 45 minutos para desarrollar una partícula de la gloria de cada una de las personas de la divinidad, para comprender por qué, cómo Dios se revela como el ser omnipotente, el ser omnisciente, el ser que está en todas partes a la vez, omnipresente, para estudiar esos detalles. Pero yo quiero en esta ocasión compartir con ustedes algunas de las características de nuestro Padre. Miren, Isaías, el capítulo 57, el versículo 15, quiero mostrar algo que es muy hermoso mostrar de parte de Dios. Dice así el texto, porque así dijo el alto, sublime, el que habita la eternidad. Miren, el Dios eterno, el que habita la eternidad. ¿Qué dice? Cuyo nombre, dice, es el santo. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué hermoso! Dios habita la altura y la santidad. Pero Dios sabe que el pecado no estropeó a los seres humanos. Y si hay un virus que penetró en la mente y el corazón humano desde la creación, es el ego. El ser humano vive con la gloria humana. Esa gloria nos sirve. Cuando nosotros comprendemos el valor de la gloria de Dios, ahí en el número 28 en esta serie, escudriñando la Escritura en YouTube, ahí vemos el contraste que hay entre la gloria de Dios y la gloria humana. Dios habita con los humildes, con los sencillos, con los que tenemos la fe cándida de un niño que nos arrimamos a Dios de todo corazón para ser instruido y enseñado por Él. Miren qué hermoso. El que habita la eternidad mora con Él los pobres, humildes y quebrantados de espíritu. Si tú quieres vivir la vida eterna, tienes que prepararte en esta tierra para aprender los atributos del cielo. Amor, misericordia, abnegación, servicio amante, dedicación hacia los demás. La vida no es para vivirla egoístamente. Jesús vino a demostrar el verdadero carácter de Dios, una vida de servicio abnegado en favor de los demás. Por eso es que en esta hora, bendito sea aquellos profesionales de la salud que con amor abnegado y corazón íntegro están trabajando. Y qué hermoso que es poder orar para que Dios los siga bendiciendo, para que sigan haciendo su hermoso trabajo, las enfermeras, y no solo ellos, todas aquellas personas que están conscientes que esta es la hora de cooperar, es la hora de comprendernos mutuamente, es la hora de poder valorizar a aquellos que no hemos valorizado. Todos esos valores son importantes considerarlos, porque estamos considerando la vida eterna, ¿verdad? Así que por lo tanto, fíjense en qué hermosa las palabras del Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora miren, mis amigos, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para ver qué promesa hermosa nos extiende Él a cada uno de nosotros, yo quiero invitarlo que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 5. Allí encontramos nosotros con una promesa hermosa que hace el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, leemos allí el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué tremendo, qué glorioso. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos queridos, ¿qué significa esto? En primer lugar, Dios habita la eternidad. Y si bien es cierto que todos tenemos que experimentar la muerte física, pero la muerte física para Dios es solamente un sueño hasta el día glorioso de la resurrección. Cuando estudiamos ese tema en el tema 7, 8 y 9 en esta serie, escudriñando la Escritura, ahí vemos todos los detalles cómo va a ser. El apóstol San Pablo, por ejemplo, explica cómo va a ser la muerte. Dice, es como un cerrar y abrir de ojo a la final trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Por eso Jesús dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea, ahora la esperanza gloriosa no es una utopía, es una verdad gloriosa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Ahora miren cómo lo amplía eso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, desde el verso 51. Dice así, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo es eso? Saben que los judíos, los dirigentes religiosos, se molestaron cuando el Señor dijo esto, porque no entendían lo que Jesús quería decir en la profundidad de este texto. Y entonces mire cómo le respondieron al Señor Jesús. Le dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Miren cómo lo maltratan y lo insultan al Señor Jesús. Abraham murió
y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Qué tal? ¿Qué quiso decir entonces el Señor cuando dijo que el que cree en Él no verá la muerte? Algunos dicen, es que inmediatamente nos vamos al cielo. No. El Señor Jesucristo dice claramente, allí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, ahí tenemos nosotros los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si morimos, aunque creemos en Él, vamos a estar igual en el sepulcro. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? No verá la muerte. ¿Saben a qué muerte se refiere Él? A la muerte segunda que menciona la Biblia, que es la que van a recibir los impíos cuando sean condenados finalmente, aquellos que no han querido redimirse, aquellos que han querido seguir siendo gangrenas del mal y no han recibido la cura que el cielo le ha ofrecido en el glorioso Evangelio de la salvación. Por eso es que en Apocalipsis, si nosotros tomamos el capítulo 2, del libro del Apocalipsis, allí nos encontramos con el versículo 11. El Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia de Esmirna. Y entonces le dice allí lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, o de la segunda muerte, como dicen otras traducciones. O sea, mis amigos queridos, sí, lo que el Señor quiso decir, que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida, es porque Dios nos sella con el sello de la promesa que un día resucitaremos para vida eterna. Por eso dice, no morirá, porque no vamos a ser destruidos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, el capítulo 20, allí se habla del momento que van a resucitar aquellos que no quisieron. ¿Saben ustedes que el acto de Dios para redimir a sus hijos es el gran plan de la salvación? Pero los que no quieran aceptar ese plan, tristemente, tienen finalmente que perecer. No se prepararon. Es un acto de amor de Dios destruirlo, porque las tinieblas no pueden morar con la luz. Y allí justamente en Apocalipsis 20 el Señor muestra en el momento del juicio, cuando ejecute sentencia sobre los impíos, fíjense, el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es el infierno, pero no es un infierno que arde por la eternidad. Es el fuego que va a estar en la superficie de la tierra. Van a resucitar los impíos y Dios va a mandar ese fuego y los va a consumir. Mis amigos queridos, esa es la realidad. ¿Te das cuenta la promesa del Señor Jesucristo? El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no morirá en la segunda muerte. Yo quiero terminar esta meditación para tu consolación, para que veas que el amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios no deja de hablar a toda criatura de la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, no a unos cuantos. Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pero tristemente Dios es un Dios justo. Y lo que ya no tiene cura tiene que ser destruido. Pero miren la misericordia y el amor de Dios. Terminamos con estos textos bíblicos. Apocalipsis 22, 16, 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, o sea, la iglesia o la Nueva Jerusalén también. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mis amados, la salvación es el regalo del cielo. Está en tus manos aceptarla o rechazarla.
que en estos momentos de angustia y de ansiedad que puedas estar viviendo sin comprender el porqué de todo esto, piensas que Dios tiene un plan maravilloso. En todo esto que el diablo pueda usar para destruir y para matar, piensa que el Todopoderoso lo usa para restaurar y para salvar. Dios te ama y Él quiere tu vida eterna. Las cosas en este mundo no van a cambiar, irán cada vez de mal en peor. En el próximo tema vamos a ver todo el desarrollo de cómo está el panorama mundial con datos de hombres de ciencia que nos están mostrando que esto no tiene arreglo y esto no tiene cura. Y la Biblia lo dice con milenios de anticipación, que las cosas iban a ir de mal en peor. Pero mis amigos, el Dios de los cielos, el que te sigue dando el oxígeno, el que te sigue dando los nutrientes, Él el que te sigue dando el agua. ¿O qué científico me puede fabricar el agua en el laboratorio? Tan sencilla que es su fórmula. Amigo querido, piensa en estas cosas sencillas y medita que el Dios de los cielos quiere la vida eterna para ti. Que la angustia que estás viviendo te fortalezca en esta hora saber que pronto Jesús vendrá. Oremos. Querido Padre, gracias infinitas por la promesa. Bendice a todos tus hijos que en esta hora están meditando en tu palabra y dale, Señor, la consolación de vida y que sus mentes y sus corazones se abran a la invitación gloriosa que tú nos llamas para la vida eterna. Guárdalo a cada uno en su hogar y a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.